Querido Santiago, muchas gracias por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos de esta querida radio. Bien, es un gusto estar nuevamente contigo. Bueno, siempre hablando de cosas terribles y que parecen que vamos descendiendo cada vez hasta el más profundo de los pozos. Porque bueno, recién estuvimos comentando, escuchamos audios acerca de nucleoeléctrica, después tenemos el tema de la privatización de las 4 centrales hidroeléctricas de Río Negro y Neuquén, y la cuestión del ARSAT. Esas son una muestra, porque hay muchísimas cosas más. Y sobre todo un tema que a vos te preocupa es la cuestión de la deuda externa creciente e impagable, y estas últimas conversaciones muy raras, con comentarios extremadamente sorprendentes del presidente Trump y con actitudes del presidente argentino que nos dan vergüenza ajena, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mirá, no lo digo yo, el segundo presidente constitucional de Estados Unidos, el que le sucedió a George Washington, se llamó John Adams, es como decir Juan Pérez allá. John Adams decía que a los pueblos se los domina por la espada o por la deuda, y a nosotros nos dominan por la deuda. Trataron de dominarnos por la espada en 1806, 1807, y no pudieron. Y por la deuda, como tienen los Milei de aquella época, los Rivadavia, los Saturnino Rodríguez Peña, los Martín Rodríguez, después los Mitre, los Roca, todos pro-ingleses, todos pertenecían al servicio de inteligencia masón inglés, Estrella del Sur se llamaba, en inglés suena más lindo. Todos estos masones y miembros del servicio de inteligencia de Inglaterra nos llevaron a la triste situación en que estamos hoy. Y acá, Inglaterra reemplazada por Estados Unidos, y hacen lo mismo. Tenés todo el equipo económico de Milei. Milei es un payaso, un inservible, un desequilibrado mental. Pero todo el equipo económico, el ministro de Economía Luis Caputo, el presidente del Banco Central Santiago Bausili, el vicepresidente del Banco Central Vladimir Wernitz, el viceministro de Economía José Luis Daza y el secretario del Tesoro Pablo Quirno, los 5 hace más de 15 años que viven en las afueras de Nueva York y hace más de 15 años que trabajan en Manhattan para el capital financiero Manhattan. En el caso de Bausili y de Caputo, tiene una consultora que se llama Anker Latinoamérica, cuyos principales clientes son BlackRock y Vanguard. Esto es, asesoran a BlackRock y Vanguard en negocios en la Argentina, sobre todo en la Argentina, pero también en Uruguay, Paraguay, la zona de influencia de ellos. Bien, este estado de situación hace que lo acompañen hechos a esta entrevista que estaba preparada hace más de un año con Trump. En esa entrevista él firma, porque se ve claramente en una foto que él firma y atrás está Trump, sin darle importancia, sin mirarlo, ve que firme nada más. ¿Qué firmó? ¿No? ¿Cómo puede ser que no sepamos lo que firmó? Es más, el embajador argentino también estuvo en esa reunión, estuvieron Caputo, Bausili, el embajador argentino se llama Alejandro Osenford, vos y yo que somos viejos sabemos que es el nieto de Valentín Osenford, que era el presidente de Alpargatas, fue inclusive presidente de la Unión Industrial Argentina y después fue ministro de Industria del general Viola 1981 hasta 1982 en que lo derroca Galtieri. Bueno, el nieto, que vivió en Estados Unidos porque le habían secuestrado a un tío, es larga la historia, y ellos primero se fueron a Brasil, después se fue a vivir a Estados Unidos. Él que vive hace muchos años en Estados Unidos es el embajador argentino. Él dijo que en breve, después el jueves 16 de octubre, dijo que en breve se hará público el acuerdo firmado en la reunión entre Donald Trump y Javier Milei en Washington. Estoy leyendo textualmente lo que dijo él, que en breve se hará público el acuerdo firmado en la reunión entre Donald Trump y Javier Milei en Washington, 16 de octubre del 25. Por supuesto que lo van a dar a conocer si quieren después de las elecciones y de acuerdo a cómo le va. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Qué es lo que firmó Milei? ¿Qué firma que es capaz de vendernos hasta la bandera? Los otros son todos empleados Manhattan, nacieron acá, pero no conocen lo que es el amor a la patria, no conocen lo que es el amor al pueblo argentino, no conocen nada de nada porque son fenicios que creen que todo se compra y todo se vende. Y él, que es un inútil, y lo menos que puedo decir es un inútil,
Él ha avalado todo esto porque al que lo eligen es a él, pero el que acordó con el capital financiero Manhattan y poner los 5 hombres fue esos días que estuvo secuestrado en el Hotel Libertador, que pertenece a Eduardo Eitan. Eduardo Eitan y Larry Fink, los dos pertenecen al Congreso Judío Mundial. Eduardo Eitan es el vicepresidente del Congreso Judío Mundial y los dos pertenecen a la organización judía Chabad Lubavitch. Estos dos hombres, Larry Fink y Eduardo Eitan, fueron los que tuvieron secuestrado al enfermo este tenemos como presidente, y fueron los que le impusieron el equipo económico a este gobierno. A este equipo económico está haciendo agua, ¿por qué? Porque no pensaban que Milei iba a durar tan poco tiempo. Pensaron que Milei iba a estar con los 4 años de gobierno, que iba a estar mintiendo al pueblo argentino con las payasadas que hacen, mientras ellos hacían la famosa bicicleta financiera. ¿Qué consistió? Devaluaron violentamente, el dólar estaba oficialmente a 400 pesos y el 12 de diciembre del 2023, Caputo, ya asumido ministro de Economía, lo devaluó 112%, lo llevó arriba de los 800 pesos. Devaluó violentamente y después en el año 2024, al revés, dejaron que subieran los precios, la inflación fue 117,8%, medida por el índice de precio al consumidor del INDEC en el año 2024, y cualquiera de los dólares, tanto el oficial como cualquiera de los paralelos, no creció más de un 35%. Ganaron más de 80% en dólares. Pensaban repetir eso este año, y ya en marzo derraparon. Ya el Banco Central tuvo que salir a vender 6.300 millones de dólares, ya tuvo que venir el Fondo Monetario Internacional a darle 14.000 millones de dólares para parar la corrida. Como esto no alcanzó, porque en septiembre, después del 7 de septiembre, con la paliza que tuvieron en la provincia de Buenos Aires, con la brutal derrota, donde iban los dos juntos y sacaron menos votos que por separado, y perdieron 1.400.000 votos. Esa paliza que sufrieron el domingo 7 de septiembre fue el acabose para eso. Entonces, los que no son de Manhattan empezaron a vender los títulos públicos en todos los mercados de la Argentina y del exterior, donde cotizan los títulos públicos argentinos, también acciones de empresas privadas. Eso hace que aumente el riesgo país por la ley de la oferta y la demanda. El valor de la paridad decía $100 y están vendiendo la lámina a debajo de los $60. Toda esta realidad que pasó hace que nuevamente aparezca Estados Unidos diciéndole nosotros vamos a ayudar a Argentina, y ahí empezaron a hablar de darle un swap de 20.000 millones de dólares, que hoy teóricamente se firmó el acuerdo por el cual se va a instrumentar, no sabemos cuándo, pero ya está firmado el acuerdo por el cual la Argentina serían 20.000 millones de swap, significa pase, ese es un pase de moneda. Nosotros damos peso al tipo de cambio oficial, hoy sería 1.475 pesos, y ellos nos dan dólares. Nosotros damos peso y nos dan dólares, pero cuando vence, si por ejemplo el contrato es a un año, cuando vence nosotros tenemos que devolverle al tipo de cambio oficial en ese momento, pongamos que entre 3.000, 4.000, 5.000, 6 pesos, no sabemos cuánto, dentro de un año hay que devolvérselo y encima pagarle los intereses. Este es el acuerdo. Estados Unidos, ¿por qué hace esto? La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos, que no tiene presupuesto? Recordemos que hace 2 martes atrás Estados Unidos se quedó sin presupuesto. No puede realizar gastos porque no tiene partida de presupuesto, y por eso se le quejan a Trump diciendo no tenemos plata y vos le das un swap a la Argentina por 20.000 millones de dólares. Bueno, acá ¿cuál es el problema? Acá el problema es tan sencillo como esto. Yo le estaba contando que vinieron con dólares y compraron títulos en pesos. Se quedaron engrampados con títulos en pesos, con los Bonser. Bonser se ajusta por el C es el coeficiente de estabilización de referencia, se ajusta por inflación, con los títulos Bonar y bono global en pesos, con los bonos a la par en pesos, con todos los títulos en pesos por no menos de 35.000 millones de dólares. BlackRock, Vanguard, Pinco, Franklin Templeton, Gramercy, Gray, donde está trabajando Sergio Massa, hasta este casi fondo desconocido que se llama Delivery Capital Management, que dirige Robert Citrone, este personaje grotesco que lo va a visitar a Milei. Todos ellos quedaron con títulos argentinos y quieren sacárselo encima, y para eso necesitan dólares. Por eso le presta a la Argentina, a Estados Unidos, de deuda nuestra, tuya, mía, de todos los que nos están escuchando, para que ellos vendan los títulos en pesos, cobren con dólares y se vayan. Por eso le da el swap, firmado el swap por 20.000 millones de dólares, y es probable que ingresen en estos días, seguramente antes del jueves o el viernes, antes de las elecciones, van a ingresar no menos de 5.000 millones de dólares para
frenar esta corrida en ciernes, porque aún hoy siguió aumentando el precio del dólar. De hecho, el precio del contado con liqui está a 1.570 pesos. Horacio, no es tu función hacer predicciones electorales, pero sí por ahí podría ser una exhortación. Nosotros consideramos que debiera existir un liderazgo claro, una organización coordinada, coherente y un programa económico, social y político que no existe. Pero a la vez invitamos a todo el mundo a votar, porque esto no se aguanta más, y cuanto más tarde el estallido económico social va a ser más terrible. Por eso nosotros, a pesar de las insuficiencias de que es una elección legislativa y no ejecutiva, consideramos que es fundamental que vote la mayor cantidad de gente posible y que vote a la oposición, ya sea fuerza o al menos un sector de izquierda que, bueno, se puede discutir si suma o no suma, pero no son alcahuetes del gobierno, eso sí, claro. ¿Vos qué pensás? Exactamente lo mismo. No solo, piensa el mercado. ¿Por qué se apuraron a hacer todo esto? Porque veían que Milei iba a ser repudiado por el voto, o los que lo fueron a votar ya no lo van a votar, o iba a ser repudiado, va a ser repudiado en estas elecciones. Por supuesto, existen quienes están camuflados y se van a aparecer como oposición, no lo fueron nunca. Tal vez el caso más claro es el que contaste vos hoy sobre la Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima. Se hacía una última sesión para rechazar la privatización de Núcleo Eléctrica Argentina, y los senadores Eduardo Vichy de Corrientes, radical de Corrientes, Carlos Camau Espínola, también de la misma provincia, y Juan Carlos Romero de Salta, ellos representan a Valdés y Romero a SAES, que son el grupo llamado Provincias Unidas, las 6 provincias, se ausentaron, estaban en Buenos Aires y no fueron a la votación. O sea, obraron para que se cayera por falta de quórum el rechazo a la privatización de Núcleo Eléctrica Argentina. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos se disfrazan hoy, tienen un discurso opositor, pero han sido ellos miembros de los 38 senadores, recordemos que habían empatado 37, se empató Victoria Villarreal, los 38 senadores, de los cuales Ricardo Cuader está preso en Paraguay por lavado de dinero, y era de teóricamente peronista, bueno. Y los 134 diputados que votaron esta aberración jurídica que es la llamada ley base, la ley 27742, que contiene flexibilidad laboral, privatización de empresas, ya está el RIGI, este régimen de incentivo a grandes inversiones. Toda esta muestra de vileza, de vendepatria que son, ahora se tratan de cubrir ante la posible derrota estrepitosa de Milei. Por supuesto, había que repudiarlo a Milei y había que votar a cualquiera, no a la alternativa de Provincias Unidas, la alternativa válida. Yo soy tucumano de nacimiento, mi provincia, Ovaldo Jaldo, acordate que creó el bloque Independencia para apoyar a la ley 27742. Por eso, son muchos los llamados y pocos los elegidos. Hay traidores en todos lados, pero hay que hacer un fuerte repudio a este gobierno. Esto también lo teme el mercado. El mercado teme que haya un fuerte repudio a Milei y que prosperen los juicios políticos a Milei, que tiene causa de sobra, incapacidad manifiesta para manejar los destinos de la República, su vocación de vendepatria, capaz de vender la bandera. Vos lo ves que firma un acuerdo sin autorización del Congreso y sin comunicarle a nadie. Él cree que el acto de difusión del gobierno, como exige la Constitución Nacional, es hacer propaganda para él. No difundir los actos de gobierno como realmente dice la Constitución Nacional. Entonces, para hacer concreto, hay que un voto de repudio a este vendepatria y hacerle juicio político y exigir la destitución, y con ello terminaría el equipo económico, que es el equipo económico impuesto por el capital financiero de Manhattan. Bien, coincidimos plenamente también en esto, porque hoy hablamos de que habilitaría la posibilidad de iniciar el juicio político, si es derrotado, claro. Bueno, Horacio, te agradecemos la presencia hoy y las veces que tuviste, y bueno, te vamos a seguir invitando, sobre todo poco después de las elecciones, para analizar qué va sucediendo en la Argentina.
Santiago, sabes que para mí es un gusto que me dejes participar en tu programa. Muchísimas gracias. Un gusto, un honor de participar en tu programa. Muchísimas gracias. Y sigamos, sabes que tenemos que resistir, cueste lo que cueste. Gracias, un gusto. Josefina te saluda, Josefina. Gracias, Horacio, siempre Josefina, te escuchamos y gracias. realmente tus aportes son fundamentales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Josefina. Estoy cada vez más viejo y más sordo, pero muchísimas gracias a vos. Un beso muy grande.